Bueno, mi nombre es Karen Juliana Vargas Salamanca y el día de hoy vengo a hablarles sobre los 10 puntos palpables de diferentes especies, como lo son los equinos, los bovinos, los porcinos, los ovinos, caprinos y demás. Para ende, quise hacer una presentación de los puntos palpables para con cada especie. Bueno, voy a iniciar con bovinos. Entonces, el miembro pelviano posterior ilion es el hueso más grande de la pelvis, uno de los tres huesos que forman la cintura pélvica y conecta con la columna vertebral a cada extremidad inferior. El miembro pelviano posterior isquion es un hueso aplanado y de forma rectangular, se ubica posteriormente al ilion y pubis. En la parte torácica costillas son huesos planos, curvos que conforman la mayor parte de la caja torácica, son livianos pero altamente resilientes con la ayuda de la protección de los órganos torácicos internos. En la cabeza, los huesos frontales forman parte del grupo de huesos pares de neurocráneo. Está formado por dos huesos que se unen en la sutura inferior frontal y forman el seno frontal. Además, el hueso frontal se puede subdividir en porción escamosa, porción nasal, porción orbitaria. En la cabeza están los huesos nasales. Están situados por delante de la cavidad craneana, la cual están separados por las láminas cribadas del hueso etmoides. En el miembro torácico anterior metacarpo forma parte de la mano. Está formado por huesos metacarpianos y generalmente se les conoce como la región de la caña. En el miembro torácico anterior, sesamoideo proximal es un hueso sesamoideo, es pequeño y redondeado, incrustado en un tendón sometido a compresión y a fuerza de la tensión habitual. En el miembro torácico anterior radio es un hueso largo encorvado en arco, se encuentra ubicado entre el húmero y los huesos superiores del carpo. En el miembro pélvico posterior tibia, la tibia es el hueso más grande que soporta el peso, el mayor peso. En el miembro pélvico posterior tarso calcáneo es uno de los huesos de pie o tarso corto, asimétrico e irregular. Los puntos óseos palpables en equinos versus porcinos. Aquí quise hacer un paréntesis entre los equinos versus los porcinos. Entonces vamos a iniciar con los equinos. Vamos a hablar del hueso atlas. Entonces en equinos tiene una superficie articular craneal cóncavo, dos alas encorvadas que se proyectan ventrolateralmente, ausencia de tubérculo ventral, presenta forámenes transversales y la vértebra es alargada y angosta. En los porcinos, la superficie es articular, craneal ligeramente convexa. Las alas son láminas planas y presenta una tuberosidad posterior. Presenta tubérculo ventral y tiene ausencia de foramen transversal y la vértebra es más corta y más ancha. Las vértebras cervicales en equinos presenta una cresta ventral y el número 2, que está justo acá, es el cuerpo alargado. En los porcinos, entonces, no tiene la cresta ventral como lo tiene el equino y el cuerpo elíptico en sección transversal. Las vértebras torácicas en equinos, entonces, son ordinariamente en número de 18, forman el techo de la cavidad torácica, se caracterizan esencialmente por sus conexiones con las costillas, la longitud y la forma de sus apófisis espinosas. En las vértebras torácicas de los porcinos, entonces, cuerpo bien desarrollado y alargado, apófisis espinosas anchas y bien desarrolladas, los arcos posteriormente más cóncavos, las costillas en equinos y porcinos. Entonces, en equinos tiene 18 costillas, 8 esternales, 10 asternales. Una son más finas, largas y encorvadas y presenta un cuerpo aplanado, cartílago costal más ancho. En porcinos tiene de 14 a 15 costillas, 7 esternales, 7 o 8 asternales. Se manifiesta arqueadura en la parte superior, presenta un cuerpo ancho y más alargado, la unión en el cartílago costal más ancha y la unión del cartílago costal más largo.
El cráneo equino y porcino. Entonces, el cráneo en equino, la cara dorsal ligeramente convexa, presenta cresta facial bien desarrollada y completa. La órbita bien desarrollada y presenta cresta en el hueso parietal. En porcino, entonces en la parte dorsal es extremadamente cóncavo. La fosa del temporal y la cresta de la nuca se elevan dorsalmente. La fosa temporal y la órbita no se encuentran separadas y diferenciadas como en el equino. Presenta en la zona de la nariz un hueso rostral, el diente canino es protuberancia saliente, las apófisis yugulares son largas y puntiagudas, el lagrimal presenta dos orificios, el seno frontal se encuentra fuertemente fragmentada, su hocico es en forma de disco o móvil y la cresta facial semidesarrollada. Los miembros anteriores y posteriores. En equinos, la espina, bueno, en equino, espina de la escápula poco prominente y no sobrepasa del cuello. Espina de la escápula es rugurosa y ancha, apófisis coracoide, prominente y tuberosa. Acromión se encuentra en la extremidad distal de la cara media de ausente. En el cerdo, la espina de la escápula prominente y no sobrepasa el cuello. Tuberosidad en la espina de la escápula triangular y con dirección caudal. Apófisis coracoide pequeña y rugosa. Acromión se encuentra en la extremidad distal de la cara media, es rudimentario. El húmero en equino versus porcino, entonces en equino el tubérculo mayor poco pronunciado y se divide en porciones craneal y caudal. La tuberosidad deltoide se encuentra en la extremidad proximal de la cara lateral, es poco pronunciada. El surco intertubercular dividido por un tubérculo intermedio, surco músculo espiral muy profundo. En porcinos, entonces, el tubérculo mayor desarrollado y se divide en dos porciones craneal y caudal. La tuberosidad deltoide se encuentra en la extremidad proximal de la cara lateral, es pequeña y redonda. El surco es intertubercular, no se divide, surco músculo espiral muy profundo retorcido sobre su propio eje del cuerpo. Radio o cúbito. Equino y en porcinos, entonces en equino, radio y cúbito, entonces es el menos desarrollado el cúbito y el radio se fusionan, el espacio interóseo corto, cuerpo del radio es más grueso que el cúbito, apófisis estiloides del cúbito se fusiona con la apófisis estiloides del radio y forman la apófisis estiloides lateral, la cual es redondeada y poco pronunciada. Cúbito y radio se fusionan. En el cerdo o porcino, el cúbito es más desarrollado y voluminoso, el cúbito y radio se fusionan, el espacio interóseo es alargado, el cuerpo del radio es menos grueso que en el cúbito y el apófisis estiloides del cúbito es estrecha y el cúbito y radio no se fusionan. Fémur de equino y porcino. Entonces, en equino, entonces una fovea de la cabeza del caballo forma parte de la escotadura profunda, presenta una tróclea, tiene una tercer trocánter desarrollado y una fosa supracondilea ancha y profunda. En el cerdo tiene una fovea de la cabeza del cerdo poca profunda y menos ancha, presenta una tróclea menos desarrollada y tercer trocánter ausente, la fosa supracroindela alargada y profunda. Carpo, metacarpo y falanges. En equinos, entonces tiene de 7 a 8 carpianos. Las falanges en 3 dedos presentan 3 falanges de la vista dorsal de los huesos del equino que son en sus manos. En la cara palmar presenta 2 proximales, un distal en el tercer dedo, 1, 2, 4 y 5 dedos ausentes. Tercer dedo es el principal de apoyo y este representa las falanges. En porcinos consta de 8 carpos, falanges 2, 3, 4 y 5, dedos presentes, la tercer falange de la vista dorsal de la vista de la mano. En la cara palmar presenta 2 sesamoide, proximal en los dedos 2, 3, 4 y 5, y en los dedos 2, 3, 4 y 5 presenta las 3 falanges. Los punteos óseos palpables, caprinos versus ovinos.
En la cabeza maxilar inferior es el hueso más grande y fuerte de la cara, forma parte inferior de la quijada y una porción de la boca. Además, en él se encuentran los dientes inferiores. El maxilar inferior es el hueso de la cabeza que se mueve, fija los músculos de la masticación y de otros movimientos de la boca. En el miembro pélvico posterior tarso calcáneo es el hueso constituyente el talón del pie. Se encuentra en la fila posterior dirigida de posterior hacia anterior junto al astrágalo, astrágalo, astrágalo y escafoides. En la cabeza, el hueso frontal forma parte del grupo de los huesos pares del neurocráneo. Está formado por dos huesos que se unen por la sutura interfrontal y forman el seno frontal. Además, el hueso frontal se puede subdividir en porción escamosa, porción nasal y porción orbitaria. En el miembro torácico anterior radio es el hueso largo encorvado en arco, se encuentra ubicado en el húmero y en los huesos superiores del carpo. En la parte torácica, las vértebras lumbares son las vértebras restantes que están por debajo del último hueso torácico y en la parte superior del sacro. En la parte torácica, las costillas son huesos planos, curvos que conforman la mayor parte de la caja torácica, son livianos pero altamente resilientes, cual ayuda con la protección de los órganos torácicos internos. En el miembro torácico anterior, el radio es un hueso largo encorvado en arco y se encuentra ubicado entre el húmero y los huesos superiores. En el miembro pélvico posterior, el corvejón, articulación situada entre la parte inferior de la pierna y superior de la caña, a la cual se debe principales movimientos de flexión, extensión en las extremidades posteriores en los cuadrúpedos. En el miembro pélvico posterior, ilion, es el hueso más grande de la pelvis, uno de los tres huesos que conforman la cintura pélvica y conecta con la vértebra a cada extremidad inferior. En el miembro pélvico posterior, isquion, es el hueso aplanado y de forma rectangular, se ubica posteriormente al ileón y pubis. En el miembro pélvico posterior, tibia, la tibia es el hueso más grande que soporta el mayor peso. En el miembro pélvico posterior, tarso calcáneo, es el hueso constituyente el talón del pie y se encuentra en la fila posterior dirigida al posterior anterior junto al astrágalo y escafoides. En el miembro pélvico posterior metatarso es el conjunto de huesos largos que conforman parte de las extremidades posteriores articulados con el TAC. En la cabeza, el hueso frontal forma parte del grupo de huesos pares neurocráneo. Está formado por dos huesos que se unen por la interfrontal y forma el seno frontal. Además, el hueso frontal se puede subdividir en porción escamosa, porción nasal y porción orbitaria. Muchísimas gracias.